Getting porque estos Getinas que hemos montado gracias al GET, ¿no? Por todo este apoyo que además nos están ayudando mucho, mucha flexibilidad con los horarios, con las fechas, porque es verdad que hemos tenido como diferentes propuestas de fechas, básicamente porque lo que queremos es que sea lo más útil posible para vosotros de cara a pues, las fechas límite, porque todos sabemos que al final pues, las fechas límite son las que nos apremian. Entonces, igual que queríamos hacer el seminario antes de que presentarais al EBMT, ahora, a partir del día 11, ya os digo que el EBMT os va a contestar y os va a decir si vais a oral, a póster o rechazo, que espero que no, pues bueno, que tengáis ya estos dos seminarios, este hoy y el día 17, el de Víctor Costela, que os va a contar cómo hacer una presentación oral y bueno, que sean lo más prácticos posibles, con lo cual voy a hacer una presentación breve de 10 diapositivas con lo básico de lo más teórico de cómo elaborar un póster y luego lo que vamos a hacer es un caso práctico, que es un caso real que nos han cedido dos compañeras que las conocéis, que son Laura Romero y Soledad Jiménez de Reina Sofía de Córdoba y que yo no sé si igual está por ahí Soledad, creo que igual se podían apuntar y que nos puede contar luego un poco también su experiencia cuando lleguemos al caso y un poco pues que vayamos viendo, ¿no? Cómo pues desde la propuesta original del póster, pues cómo fue evolucionando, ¿no? Un poco siguiendo el tipo de recomendaciones que es las recomendaciones que os vamos a contar ahora y que, bueno, que realmente están basadas en lo que es las bases de la escritura científica y dentro de esto, pues la parte de comunicación de resultados, ¿vale? Entonces, vale, voy a hacer la presentación. A ver, espera, que quiero que se vea en pantalla completa. Eso es lo que quiero decir. ¿Se ve bien o se ve toda mi pantalla? Se ve también la web. Si puedes hacerlo en plan pantalla. Esto es lo que quería hacer. Espera un Pasa momentito. lo del otro día, Isabel. Sí. Sí, ¿dónde estaba? Que me acuerde. A ver, tienes que descargarlo y luego No, lo pones. sí, vale. Descárgalo y pone el PDF abierto porque si no vemos todos los cacharritos Por del. eso, vale. Sí, pero es que yo creo que me lo abría, es que me lo abre como en una ventana, ¿ves? Ah, Espera. sí. Sí, no, pero hay una manera. Espera, ¿eh? Sí, abrirlo dándole con el botón derecho para abrirlo con el Adobe. ¿Sí? Sí, yo creo que si le das con el derecho, te Ah, tiene ahí, aquí abajo. espera, déjame un segundito. Y ahí abrir con. O ver, arriba. Ver. No. Ah, es que no lo has picado. Ah, Joder. Ahora. aquí. Abrir con Adobe Acrobat. Venga. Y así. Ahí, muy bien visto, Que fue lo Sara. mismo que nos pasó el otro día a nosotras. Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, ya lo veis bien, ¿verdad? Vale, Ahí está venga, bien. pues empezamos así, a ver, luego me acuerde que es igual para todos. Y de hecho no, de hecho hay aquí un modo ver y aquí hay modo pantalla completa. Ahora ya sí, ya está. Ahora perfecto, Isabel. Ahora perfecto, vale. Bueno, pues insisto, o sea, esta parte va a ser menos interactiva y luego ya vamos a la parte más práctica, ¿vale? Y lo hemos titulado Cómo elaborar un póster atractivo para optar a premio, porque todos queremos que nos cojan el abstract, luego el póster y luego una vez que llegamos allí, encima pues queremos ganar. ¿Qué es un póster científico? Pues bueno, realmente es una representación en formato visual, tanto del texto como del gráfico, que va a resumir la investigación realizada. Bueno, en nuestro caso no siempre lo que presentamos en los congresos van a ser investigaciones, a veces presentamos pues, proyectos de mejora de la calidad asistencial, proyectos de innovación, incluso casos clínicos, ¿no? que consideremos que sean relevantes de comunicar. Pero bueno, se suelen presentar, hay dos modalidades principalmente, normalmente
hay una modalidad que es en formato papel, y entonces pues se presentan en una sala con otros pósters. Y luego hay otra modalidad que es en formato electrónico, que lo que suele haber son unas pantallas y pues tú vas cargando el póster. No en todos los congresos los pósteres se defienden, aunque en la mayoría de ellos, y es algo, por ejemplo, que pasa en EBMT, pues que se pone un horario del programa científico, se pone una hora, pues, por ejemplo, el martes de 6 a 8, en el que se espera que el ponente o la persona que ha elaborado el póster, pues esté junto a su póster de manera que cualquier persona que quiera interactuar pues se pueda acercarse y hablar con los autores. ¿Mm? Que tiene que ser, es una difusión como muy visual y tiene que fomentar lo que es atracción y una discusión rápida entre los autores y la audiencia. Así como reglas de oro, pensad que, esto lo quiero ocultar, vale. Vale, pensad varias cosas. Primero, cuando vais a una sala de pósters que hay, no sé, 100, 200, lo que sea, claro, el póster tiene que ser visualmente lo suficientemente atractivo como para que en 10 segundos, y ya me parece mucho, el visitante que pasa por el pasillo se pare a leer vuestro póster y no otro, con lo cual tiene que tener una parte de atractivo visual. Como mucho debe de leerse a 3 metros de distancia, o sea, aunque normalmente nos acercamos más, ¿vale? Y tiene que ser autoexplicativo, porque aunque va a haber un momento en el tiempo que vosotros vais a estar al lado del póster para poder defenderlo, sobre todo cuando optéis a premio, van a ir los propios miembros del jurado a haceros preguntas sobre el póster para ver cómo lo defendéis, ¿sí? Entonces, salvo que estéis interactuando en ese momento, ya sea con el jurado o ya sea con otras personas que acuden al congreso, el póster tiene que ser autoexplicativo, porque la mayoría del tiempo el póster va a estar ahí y vosotros no vais a estar presente. A ver, yo sé que esto para la mayoría que estáis acostumbrados a ir a un congreso, pues es como básico, pero bueno, siempre hay gente nueva en estas sesiones. Entonces, ¿cuál es el propósito del póster? Pues ser visto y leído, primero captar la atención inmediatamente con un diseño atractivo y un contenido relevante, ser comentado y discutido, es decir, que haya un poco personas que estén atraídas por tu temática del póster, pues que se acerquen a verlo y a discutirlo contigo. Y muy importante, y para esto lo llevamos a congresos, establecer pues colaboraciones. ¿Cuáles son las 3 S del póster exitoso? Pues podríamos decir simplificar, sintetizar y seleccionar, que en el fondo es casi todo lo mismo, ¿no? Es decir, lo que tienes que ser capaz es de toda tu investigación, que ya la resumiste en el abstract, pues de todo eso ser capaz de filtrar, organizar y poner de forma atractiva los contenidos más relevantes de tu póster, ¿sí? Entonces, primer error que solemos cometer a menudo, que es poner el abstract entero, el resumen entero, las 500 palabras, plasmarlo en el póster. Eso está bien para empezar. Y para una primera aproximación al póster, cuando empiezas a elaborarlo, pues puedes partir del resumen, del abstract. Pero desde luego no conviene poner todo ese texto, ¿sí? Entonces, que tenemos que ser capaces de sintetizar, de cogernos la información más relevante. Y luego, pues seleccionar los datos que son más significativos y que son los que quiero comunicar de forma eficaz. Va a haber siempre una serie de secciones, aunque es verdad que para esto siempre vais a tener que consultar las bases del congreso en el que lo queráis presentar, porque va a cambiar de unas bases de un congreso a otras, pero esto es un poco como lo más estándar y las recomendaciones que se hacen para elaborar un buen póster. Primero, el título es verdad que si somos fieles, pues es el título que hemos utilizado en el resumen.
No recomendamos que sea máximo de 15 palabras y tiene que ser claro y descriptivo. Y al lado os pongo un poco el tamaño de letra con el que se pueden visualizar bien el título, unos 80 o 100 puntos de tamaño de letra. Después en algún momento tenemos que poner la autoría, normalmente va debajo con las filiaciones institucionales. La introducción, yo aquí no utilizaría más de 200 palabras. Incluso, vamos, me atrevería a decir que bastantes menos. Luego miramos de dónde acortar. Realmente la introducción, hay una cosa que solemos pecar bastante en los resúmenes, en los abstracts, y nos lo solemos llevar también al póster, que es que hacemos introducciones demasiado largas. Es decir, si estamos en un congreso de trasplante, no tenemos que explicar lo que es un proceso, un procedimiento complejo, porque la audiencia eso ya lo sabe. Entonces, en la introducción, a mí me gusta ceñirme o solo al objetivo, que es lo que quiero comunicar con ese póster, o si acaso algo que justifique lo que me ha llevado al objetivo. O si realmente, imaginaos que estoy contando pues algo muy novedoso para la audiencia, pues una o dos frases de aquello nuevo que estoy contando, ¿vale? La metodología, poner lo esencial, utilizar además formatos lo más esquemáticos posible, lo que son, pues, ¿no? Como puntos o guiones o incluso algún gráfico, algún tipo de smart art de este tipo que van como, ¿no? Como en secuencia, o sea, que intentar ser esquemáticos y visuales. Y en resultados, pues un poco lo mismo, ¿no? Ser lo más visuales posibles y para eso lo que hay que recurrir sobre todo es al uso de figuras y de tablas. Conclusiones, sin discusión, directamente las conclusiones y luego, como forma opcional, podemos poner bibliografía, aunque hombre, es recomendable, y si no está en el propio póster, pues poner un código QR en el que añadamos, por ejemplo, el abstract entero más la bibliografía, donde se explique todo el trabajo entero más la bibliografía. Una parte de agradecimiento, sobre todo, pues, desde luego, si ha habido financiación, colaboradores, pues si hemos tenido pues, pacientes que nos han ayudado, esta parte de agradecimientos. Conflicto de interés, cada vez lo piden más en los congresos. Y luego lo que os decía, ¿no? Podemos hacer un código QR en el que podemos subir todo el póster entero en formato digital, donde se vea también el contacto o las referencias, todo. El código QR ya sabéis que es un formato libre que lo creáis vosotros. Cada vez se ven más. Los tamaños y tipos de letra, pues lo que os comentaba, un poco el título 80-100 más o menos, y luego lo que es introducción, métodos, resultados y conclusiones, pues un tamaño aproximadamente de 40-50. Hay letras que se ven mejor que otras. Para los disléxicos se sabe que las letras más nítidas, que menos error generan, son Arial y Verdana. Y luego Times y Calibri también son letras que se suelen utilizar en este tipo de comunicaciones. Elementos visuales, pues todo lo que sean resultados, tablas y figuras, pues intentar que más o menos ocupen en espacio visual como la mitad del póster. Pensad que en el fondo eso es, los resultados es lo que va a atraer a vuestra audiencia, ¿sí? Para explicar el método, poned lo básico, pero para explicar el método ya vais a estar también ahí vosotros, ¿no? O ya podéis hacer el QR, pues remitiéndole al abstract, por ejemplo, o a lo que queráis que expliquéis más método, o simplemente el contacto y que os escriban. Pero los resultados tienen que ser como la parte visual central del póster y luego como también en un artículo científico, las figuras y los gráficos, o sea, perdón, las figuras y las tablas tienen que ser autoexplicativas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo simplemente mirando la figura o la tabla tengo que ser capaz de entender el contenido. ¿Y esto qué significa? Si miráis a la derecha, veis que siempre tienen que estar tituladas, ¿veis? Y entonces el título ya me explica el contenido de la tabla, factores asociados con la toxicidad financiera medida mediante escala COST, modelo final de la regresión lineal múltiple, o sea, ya sé que lo que estoy viendo es una tabla de una regresión lineal múltiple
sobre qué factores se asocian con la toxicidad financiera medida a través de una escala validada, ¿sí? Pues ahí ya simplemente con eso ya soy capaz de ver pues, que se asocia con el nivel de ingresos y con el descenso de los ingresos mensuales de forma significativa, ¿veis? Y esto es lo que se supone que es una tabla autoexplicativa. Se recomienda utilizar un único tipo de gráfico, que sean gráficos similares, que facilita un poquito la lectura. Títulos cortos y que se comprendan y con leyendas claras al pie de la tabla y mínimas filas y columnas. O sea que, y sobre todo también intentar aquí, por ejemplo, yo si volviera a rehacer este póster, que este es un póster que hicimos en una comunicación que hicimos a Geta hace un par de años, pues por ejemplo, yo ahora mismo ahí, ¿qué haría? Pues, por ejemplo, los valores significativos los marcaría, por ejemplo, en negrita o en otro color para que sea todavía, ¿no? Como más, llame más la atención le generes menos esfuerzo al lector, ¿sí? En cuanto al diseño y la presentación visual, bueno, pues letras oscuras sobre fondo claro o letras claras sobre fondo oscuro. Es decir, que destaque. Arial y Verdana, mejor, y máximo dos tipos de letra diferentes. No conviene, a veces utilizamos, por ejemplo, en el título, pues una letra diferente, o a veces en las figuras o en los gráficos o en las tablas utilizamos un tipo de letra diferente, pero desde luego yo todo el cuerpo del texto del resumen, o sea, perdona, del póster lo pondría en el mismo tipo de letra. Y lo más importante siempre, conocer las indicaciones del Congreso sobre medidas, orientación, formato de presentación, si es papel electrónico y demás, ¿vale? Y por último os traigo como una propuesta que a mí me la contaron en un curso que hice a quien le interese la escritura científica, la redacción científica. Hay un curso excelente de la Universidad Oberta de Cataluña que uno de los seminarios que teníamos era precisamente cómo hacer un póster. Y esto es una propuesta de un estudiante de doctorado de psicología, que es la propuesta de Mike Morrison, se conoce así. Y claro, esta es una propuesta de póster cuando yo puedo utilizar un formato completamente libre. Por ejemplo, en el EBMT tenemos un formato cerrado. Pero imaginad que queréis llevar un póster a la reunión de Málaga y queréis hacer algo como innovador, pues podéis probar, por ejemplo, este tipo de propuesta que hace Mike Morrison. Si miráis la información o sea, si miráis Mike Morrison póster, os salen incluso plantillas de cómo lo ha hecho él y bueno, es bastante interesante. Entonces, este es uno que hice yo, por ejemplo, en concreto en este curso de redacción científica que nos daban un abstract de un fármaco en concreto, de un fármaco de estos, en este caso de anti-GLP-1, de los de bajada de peso, nos daban un abstract y nos decían que hiciéramos un póster, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta metodología? Consiste en que tú pongas en el centro de todo, como si fuera una frase que resume los hallazgos principales o el hallazgo principal de tu estudio, no necesariamente en una redacción científica, sino en una redacción que capte la atención, ¿no? Que sea como un poco casi, por así decir, casi hasta un eslogan, ¿no? Pero que resuma un poco el hallazgo principal de tu estudio, ¿no? En este caso, yo decía, pues sin importar la dosis, la tirzetapida una vez a la semana ayuda a hombres y a mujeres a perder peso más que el placebo con las mujeres teniendo mayor mejoría que los hombres. Entonces, en el fondo, que seas capaz también, como con una imagen, una figura, un poco sintetizar también ese contenido, ¿no? A ver, este es el primero que hice yo y no está ni mucho menos como perfecto, pero bueno, es un poco para que veáis la idea, ¿no? Entonces tú pones una imagen, luego pones, por ejemplo, la tabla principal de resultados que resume tu mensaje de arriba, ¿sí? Veis un poco que la tabla hace la pérdida de peso de hombres y de mujeres y las compara.
Y luego, en cambio, tanto a la izquierda como a la derecha vas poniendo el título, la introducción, un poco la metodología y a la derecha pues otros resultados complementarios. O sea, lo que pretende este formato de póster es captar mucho más la atención y que te pares a leer el póster cuando veas un poco esa conclusión como tan impactante. ¿Sí? Vale. Pues Qué chulo, a esto, ver, dime. qué chulo. Sí, ¿a qué es innovador esto? Sí, para formatos que no sean tan cerrados como pasan algunos congresos, está muy chulo. Está Mm. muy bien. Sí, yo no lo conocía, ¿eh? Ya te digo que esto lo aprendí en este curso de la UOC de Medical Writer, que la verdad que está súper bien y sí, bueno, me pareció muy innovador. A ver si hay algo en el chat, Sara. De Ah, momento, mira, María Soledad. Soledad diciendo que estaba por ahí. Pues Soledad, vamos con tu ejemplo. ¿Quieres comentar algo ahora o al final? Cuando tú veas mejor, Isabel, si No, quieres cuando con el caso y luego ya, si tú hay vas alguna duda o comentando. algo. Vale, tú siéntete libre también de intervenir en el caso porque tú eres la autora, entonces por si hay algo que se me pasa, ¿vale? Vale, 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 perfecto. ¿alguna pregunta por parte de la audiencia? ¿No? ¿Seguimos? Pues seguimos, Isabel. Venga, pues vamos a salir. A ver, un momentito, que voy a abrir el. Vale, lo que vamos a hacer es, esto es, vale, os ponemos en antecedentes. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí, mirad. Esto es un caso, lo veis ahí, ahora lo hago más grande. Sí, el año pasado en EBMT a Soledad Jiménez y a Laura Romero del Hospital Infanta Sofía de Córdoba, pues mandan un abstract al EBMT y se lo aceptan y además ya desde la primera aceptación, como había sido bien valorado el resumen, pues les dicen que optan a finalistas, ¿no? De premios, con lo cual ya eso nos pone un poquito más de presión, ¿no? Y ya nos da ganas como de ganar. Entonces, bueno, pues esto fue un poco el formato inicial que ellas nos presentan así al eje de investigación y en un momento dado pues les vamos haciendo como un poquito de asesoría utilizando un poco los trucos que hemos visto antes y entonces pues vamos un poco avanzando en el póster, ¿sí? Entonces, así, de primera impresión, y aquí ya viene la parte interactiva. Sí, viendo el póster en completo, ¿qué os sugiere, qué os parece y qué os parece? Tenéis aquí a la autora, pero esto son todo críticas constructivas, no pasa nada, ¿eh? Aquí nadie, todos hemos aprendido así. ¿Quién se anima a comentar algo? No hay respuesta mala. Bueno, pues yo voy a hacerme autocrítica, Isabel, si Venga, te parece me bien. parece perfecto, dale. La autocrítica es muchísimo texto. Eso era imposible de leer. Es muchísimo, muchísimo texto. Vale. Fenomenal. Tú, para llegar a esto, ¿cuál fue tu primer paso? O sea, ¿tú cómo llegaste a hacer este póster? ¿Cuál fue como tu primera... ¿Qué pensaste, no? Pues es que precisamente lo que tú habías comentado, Isabel, es como, vale, me han seleccionado el Astra, pues yo ahora voy a plasmar todo el Astra en el póster. No me puede Vale, quedar ni una palabra fuera de él. Entonces vale, era, hay que meter todo lo que habíamos puesto en el Astra. Eso fue, hay que meterlo y no sabemos cómo, pero todo tiene que estar dentro. vale. A ver, es muy lógico pensar así, ¿eh? Es muy lógico. A mí, de hecho, vamos, yo tengo muchos pósters míos también que he metido todo, ¿eh? Y no me he dejado porque no sabes qué quitar, ¿no? Todo te parece Efectivamente. fundamental, ¿vale?
Voy a intentar ahora, a ver, así como alguien más de modo global que le sugiere, Te por leo el ejemplo, chat de la gente que está sí, sí, leyendo el sí, chat. léelo porque yo no lo Sara veo. dice que es muy extenso la parte del método, lo mismo que decía Soledad. Cristina nos decía que estaba muy bien ordenado y estructurado, pero que tenía mucha letra. Silvia, que anda por ahí también, que el poco peso en el apartado de resultados. Y alguien nos decía, y Ana, que la gráfica no se lee bien de un vistazo. Y Mar, que Perfecto. está estructurado. ¿El Hemos qué? llegado todas a. Y Mar nos decía que está muy estructurado. Hemos llegado todas más o menos a la misma conclusión. Perfecto, perfecto. Vale, a ver cómo me apaño con las pantallas, porque lo que quiero hacer es, vale, es que lo que quiero hacer es ahora, cómo acercarlo. Ahí me cachis. Haz zoom como el otro día. A ver si ahora Sí, nos vemos. pero no lo puedo hacer desde aquí. Ahora. ¿Ahora lo veis? Ahí, sí. Vale. Ahí bien. Mirad, entonces, Eso, sí. yo Si creo das que para. aquí Si le lo das ahí, veis. ahí. Ahí. Espera, que lo voy a poner en grande. O sea, llegamos a hacer este. Ay, no, aquí no. No, no lo puedes poner en pantalla completa para poder No, bajar. Ya tienes razón. Aquí, actual. así bien, ¿verdad? Sí, exacto. Vale, entonces, pensad que de este póster, Soledad, que creo que llegasteis a hacer 5 versiones, ¿eh? Hasta la O definitiva. 6 o 7. Sí, bueno, yo 5 tengo localizadas, o sea que 5 por lo menos, ¿vale? Sí, sí. Entonces, vamos a ir parte a parte y vamos comentando. Tú, Sara, como tienes el chat, nos vas diciendo, ¿vale? ¿Qué Sí. os parece la parte del título, autores, logos de arriba, un poco estéticamente? ¿Qué cambiaríais o qué dejaríais igual? Cristina nos dice que demasiadas mayúsculas en el título. Ahí yo estoy Vale, de acuerdo, pero también diré que el BMT te obliga a poner el título en mayúsculas en su portada, ok. Efectivamente. en su plantilla. Mm. ¿Alguna cosa más? De momento por el chat no. Vale, y a mí aquí, por ejemplo, me llama una cosa la atención, que es que el azul clarito sobre azul más oscuro no se ve bien. Entonces los nombres, mm, mejor utilizar más contraste, siempre, ¿vale? Para mí este azul se ve regulinchi. Si podemos usar más contraste, ¿ok? Eso mismo dice Sandra, que ya resaltaría el color del título y los nombres en blanco para que se viera mejor. Exacto, cambio de Perfecto. color. Muy bien, Vale. hemos llegado a la misma Y conclusión. luego tú, Sara, ¿tenías algún comentario más con los logos o te Hubiera parece puesto bien? logos en el lado contrario, para no ¿Mm? ponerlos con el MMT, hubiera puesto el logo del hospital con el nombre del hospital. Aquí a la derecha, ¿no? Aquí a la derecha, exacto. Vale, como un poco con la afiliación. Vale, es una sugerencia. Pensad que esto es súper libre, ¿eh? O sea, venga, entonces, el background, los antecedentes. Bueno, esto es el antecedente tal cual estaba en el abstract, ¿sí? Mm, ¿Nos quedaríamos con todo o pensáis que podríamos abreviarlo un poco? Podéis leerlo un poquitillo. Cristina nos dice que ya resumiría, que es largo y que ya resumiría. Pues sí, yo también. También. Yo también. El objetivo seguro. Y luego, hombre, mirando el título, ¿sí? ¿Qué es una cosa innovadora de este abstract, de este póster? ¿Qué es lo que puede ser un poquito diferente que igual merece la pena explicar? El peer-to-peer, exacto. El Zónica. peer-to-peer. Exacto. O sea, no todo el mundo tiene que conocer lo que es un peer-to-peer education method. Entonces, yo en el background sí que creo que el peer-to-peer education, aunque sea mínimamente lo que es o a qué favorece, yo sí le dedicaría una frase como de antecedentes y luego el objetivo. ¿Sí? Aquí el objetivo remarcado en negrita. Bien, vale. Métodos. Bueno, pues no me voy a parar, sí, están todos los métodos tal cual, ¿vale? Y esto pues sabemos que es mucho texto. Esto en un póster no se lo va a leer casi nadie, ¿vale? Ya veremos cómo vamos avanzando. Vale. Los resultados.
¿Qué os llama la atención de resultados? Perdón, vamos a decir el objetivo, que esto es importante para seguir todo el todo el proceso, ¿vale? Este paper o este abstract, su propósito es describir la implementación y los resultados de un modelo educativo peer-to-peer, o sea, entre iguales, en pacientes que son candidatos a trasplante, ¿sí? Para que entendamos un poco los resultados por dónde van a venir, ¿vale? Es cómo implementaron este método de educación o de formación entre iguales. Creo que se traduce así, ¿vale? ¿Qué Sí. os llama la atención de resultados? Fijaos, resultados tenemos esto. Lo primero, lo cortitos que son. ¿Le damos el 50% del espacio del abstract a los resultados? No. Le estamos dando incluso más peso al método, ¿vale? Entonces, resultados. Lo que estamos diciendo es que se mantuvieron 7 talleres entre marzo del 22 y febrero del 25. Está bien que dice, que nombra aquí que es un gráfico de barras que está, ¿no? El 1 está titulado, aunque tendríamos que poner gráfico 1 mejor que solo el título dentro, es mejor poner figura 1 o gráfico 1, ¿vale? Sí, pero este gráfico no resulta claro según lo leemos. Pues regular, ¿no? Y luego el otro resultado que nos dice es que 64 personas se han beneficiado de esta intervención y que además 11 pacientes y 8 cuidadores fueron entrenados como entrenadores, ¿sí? Pero Sí. aún así, casi en el fondo, prácticamente los dos resultados están metidos en la figura, con lo cual los resultados que tengo en texto y en figura son redundantes, ¿sí? Y además la figura, pues yo cuando la leo, pues para empezar, hemos dicho que tienen que ser autoexplicativas, con lo cual si yo pongo WS1, WS2, vale, sí, todos estamos pensando WS de workshop, pero tú no tienes que dejar ningún espacio para que nadie imagine. Si yo utilizo aquí una abreviatura, yo tengo que explicar aquí lo que es la abreviatura. WS Workshop, ¿vale? Y en el fondo lo que me está diciendo es cuántas personas acudieron a cada taller, ¿vale? Pero eso es lo que me está diciendo, nada más, ¿sí? ¿Cuántas personas acudieron a cada taller, ¿vale? Ya está, ¿sí? Sí. Conclusiones. Durante este periodo de tiempo, muchos pacientes y cuidadores se han beneficiado del proyecto. Como profesionales hemos visto que el método educativo peer-to-peer ha sido eficaz en reducir la ansiedad y en mejorar las estrategias de lidiar con la fase de pretrasplante, ¿no? O de adaptarse a la fase de pretrasplante. A través del intercambio de experiencias, los participantes han fortalecido su conocimiento del proceso y su bienestar emocional. Eh, la formación de pacientes y cuidadores ha asegurado una sostenibilidad del programa, haciéndolo replicable en otros entornos clínicos con procedimientos complejos como el trasplante. Se necesitan estudios siguientes para evaluar el impacto de este método educativo y en el futuro pues haremos un estudio cualitativo, ¿vale? Luego tenemos las voces de la experiencia que dice, pues me sentí comprendido, no solo, este apoyo hizo que fuera una diferencia en mi trayecto o en mi experiencia, ¿no? Y, bueno, y otra voz. Vale, críticas a esta parte de aquí, a lo que veis ahora en pantalla. Críticas constructivas, claro que sí, respetuosas. Más que críticas, capacidad de mejora. Exacto. Pregunta Cristina que cómo han evaluado el impacto de la ansiedad y si yo no recuerdo mal, lo contaban en el método, el cómo se evalúa. Se pasaban unos cuestionarios. Está por ahí Soledad para confirmárnoslo, pero si yo no recuerdo mal, se pasaban unos cuestionarios en los workshops.
Sí, pasamos un cuestionario, lo que pasa que en este primer modelo, pues no decidimos incluir ese cuestionario para como plasmarlo en el póster. Eso no nos pareció relevante en esta primera versión. Mm. Pero sí, a ver, ¿quién más? Había alguna cosa más, ¿no? Por ahí, Sara. Ha preguntado lo mismo, que cómo viene hablado del impacto de la ansiedad y la adquisición de conocimientos, pero ya lo ha contestado Soledad, las dos cosas. Claro, o sea, realmente aquí no es un tema tanto de la conclusión solo del póster, es yo estoy llegando a esta conclusión, ¿no? Sin que en mis resultados yo haya dicho nada de ansiedad o de, ¿no? O de reducir la ansiedad o mejorar como el afrontamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llegar a esta conclusión si no están mis resultados, ¿vale? Esto se lo puedo criticar a un póster o a cualquier sitio, un artículo o a cualquier formato, también a un abstract, ¿sí? Sí. ¿Vale? Más cosas que os llamen la atención o que creéis que son mejorables. A ver, os voy a decir una cosa, de partida este póster no está nada mal, ¿eh? O sea, quiero decir que estaba ya bien planteado, pero esto era todo ir como mejorando, 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 ¿eh? Pero desde luego que de partida no es un mal póster para nada, ¿eh? Más cositas. ¿Alguien? Podéis abrir los micros también, ¿eh? Sin problema, que a veces es más fácil que escribir. Venga, pues yo misma, si no lo ve, ¿alguien más? ¿Hay alguno más, no, Sara? Dice Sandra que en las voces se podía poner imágenes para explicarlo. Yo más que Sí, imágenes pondría a quién corresponden las voces. exactamente. Sí, porque si vais al gráfico de arriba, vemos que hay beneficiarios, cuidadores, pacientes, formadores de pacientes, cuidadores informales. Entonces, claro, realmente todo el mundo ha participado de la iniciativa, ¿no? Entonces, estas voces de la experiencia, ¿a quién corresponden? Pues si esto fuera como un estudio tipo cualitativo, aquí pondríamos, yo qué sé, participante uno, paciente, participante 2, cuidador, ¿vale? Entonces, estas voces de pacientes a mí me parece muy original, pero falta saber a quién pertenece, ¿sí? Vale, esa es una mejora que propusimos. Un par de mejoras más que propusimos aquí son dos tonterías. Una, los mails, si os fijáis, los mails, siempre que podamos, sobre todo cuando estamos hablando de que pertenecemos a una institución, como pone aquí, estamos representando a la institución, intentamos usar los mails corporativos. A ver, que esto ya os digo, esto es un poco ya como, pero bueno, las formas, Está ¿no? hizo, pero queda bien. Pero queda bien. Es más de estética, pero sí estamos representando a una institución y sobre todo porque vosotros por lo menos en los mails pone vuestro nombre. Pero ¿qué me decís cuando os encontráis un mail que pone algo así como, yo qué sé, eh, Chispazo 29 o, ¿sabes? Que quedan como muy poco profesionales. Chispis 33 @gmail.com. Pues queda como poco profesional. Y ahora, en esta imagen, ¿qué os llama la atención a la izquierda? Esto es un tema más, a ver, los sujetos aquí, los participantes podrían ser identificados incluso. Entonces yo aquí lo que añadiría es por lo menos una frase debajo de la imagen diciendo que se ha tenido la imagen con consentimiento de los participantes, ¿vale? Por lo menos es un tema ético, pero yo creo que a mí me dejaría más tranquila, ¿sí? ¿Vale? Soledad, ¿alguna cosa más en este momento? No, yo creo que ahora mismo bien. Bien, ¿no? Sí, sí, Vale. sí. No voy a contar todas las versiones, ¿vale? Me voy a ir a ver, me voy a ir a, déjame ver esta. Bueno, sí, porque ya nos vamos solo a lo que nos llame la atención. Esta versión, ¿qué opináis?
Espera, la voy a intentar esto así como de formato general, ¿vale? Mejoras que veáis ahí ya, a simple vista. Exacto, es más visual. Es más visual. ¿Este gráfico se entiende ya, el primero? Dicen por aquí las compañías que mejoran los gráficos. Claramente este gráfico se entiende ya mucho mejor. Vemos quiénes acudieron, por categorías, por colores, ¿sí? Y aquí ya metemos un gráfico nuevo, que es, es que no nos hemos leído bien el método, pero en el método dicen que se evaluó, los talleres se evaluaron utilizando una escala de 14 ítems de satisfacción de 1 a 10 y que esto también lo mejoramos en el método, pero que aquellas respuestas que tuvieran una puntuación de 9 o más se consideraban pues, que eran buenos indicadores de satisfacción, ¿vale? Entonces aquí ya este gráfico que incluye los 14 ítems y, como bien dice el título, ítems que tenían un nivel de satisfacción por encima de 9, ¿sí? Y aquí se ve pues, que hay ítems que están en el 100% y que hay ítems que están en el 57%, ¿sí? O sea que solo 57% de los participantes lo consideraron con un punto 9 o 10. Hombre, también aquí estas chicas se pasaron de exigentes, ¿eh? O sea, dijeron, vamos aquí a tope, 9 o 10 puntos. Pero bien, bien, hay que apuntar alto, pero incluso hay varios del 100%, o sea que sí, Sí. va. Y, y aunque el método sigue siendo bastante largo, ya se lee mejor. Se ve mejor, ¿vale? Sigue estando largo, pero se ve mejor. Aquí han incorporado una frase que dice fotografía tomada con el consentimiento explícito de los participantes, lo cual nos deja más tranquilos. ¿Y qué cambio han puesto en las voces de la experiencia? Que ya sabemos de quién son. Ya Y sabemos además de quién ha dado son. la misma gama de colores del gráfico. Si os fijáis, estos colores se corresponden con estos colores. Tiene consistencia, ¿vale? Ya este Exacto. nos gusta más, ¿no? ¿Os quedaríais aquí o seguiríais criticándolo? Estamos ya por la versión 3. Y ya tenemos los correos electrónicos en corporativo. Más. ¿Os quedaríais aquí o seguimos? Laura dice que aún hay mucho texto. Sigue habiendo mucho texto, vale. Pues vamos a ir a la versión 4, ¿vale? Mirad ahora un poco el cambio. La versión 4. Os voy a poner así un poco en pequeño para que veáis si en los 10 segundos si os acercaríais o no a verlo. En 10 segundos de lo que habéis visto antes ahora, ¿os acercaríais más a verlo, sí o no? ¿Os llamaría la atención? Dice Cristina que sí, que mucho mejor. Lorena que es mucho más visual. Sí, ¿no? Y sí, exacto, por supuesto. Llama mucho más la atención. Vale. Venga. De hecho, yo Cositas. confesaré que antes de saber que iban a ganar el premio, me llamó la atención el BBT y nos acercamos a verlo. Sí, ¿no? Nos acabas de hacer un spoiler, Sara, pero del ¿Lo has copón. visto? Vamos, no pasa nada. Venga. Aquí esto ha cambiado un poco. Hemos puesto, aquí arriba han puesto los correos corporativos. Perfecto. Quizá en blanco mejor que en azul. El azul se ve poco. Azul El no azul tanto. sobre azul poquito, ¿vale? Venga, fijaos en qué han dejado el background. ¿Qué os parece este background? Una frase que explica el peer-to-peer y una frase con el objetivo. ¿Comentarios? Lorena dice que perfecto y Laura que muy sintetizado, que perfecto. ¿A qué nos vale? ¿A que no necesitamos decir que el trasplante es un proceso complejo? ¿Sí? Y además una cosa que está muy bien hecha, que no sé si os habéis fijado, que no estaba en las versiones anteriores.
han referenciado aquí, están aquí las dos referencias, que son las que van a poner abajo, ¿sí? Quiero decir que mi background, en lo que me he basado, está bien referenciado. Perfecto, ¿vale? Venga, método. Fijaos el método que cambio, ¿eh? De todo este texto, fijaos el pedazo de cambio del método. Cuentan que en Reina Sofía se ha empezado un programa de peer-to-peer que está apoyado por la Escuela Andaluza de Salud y que está estructurado en tres fases. Formación de formadores, los workshops, ¿sí? Que consistían en 180 minutos, en dos semanas consecutivas, en la época pretrasplante, y cómo se medía la satisfacción de los talleres, ¿vale? Y luego, lo que hacen aquí con esta figura, que es visualmente muy atractiva, es todo el proceso de la secuencia de cómo se hacían los propios talleres. O sea, cómo se seguía la secuencia en los talleres, ¿vale? Cómo se iniciaban, el brainstorming, ¿vale? O sea, un poco cómo se hacían los propios talleres, ¿sí? Si no me equivoco, ¿no, Sole? Sí, 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 Así es, ¿verdad? ¿Qué os sí, parecen sí, así es. los métodos? Bueno, pues a mí de la versión 3 a la 4, vamos, o sea, me parece una barbaridad. Fijaos que al final las autoras lo que han decidido se ha cargado el formato de 2 columnas, porque en MMT te deja hacerlo en 2 columnas o así. Entonces dicen, necesitamos que sea más visual, me voy a un formato más abierto, ¿sí? Y se cambian el formato, no pasa nada. ¿Veis? Eso ya es una apuesta estética importante. Y luego los resultados, bueno, pues presentan los que atendieron en un gráfico de tarta, esto de quesito, y luego el nivel de satisfacción, pero si Ya no. anteriormente el workshop ponía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tú no sabías Ahora, a que no era autoexplicativo el gráfico. Aquí ya ponen el título de cada ítem de satisfacción. Entonces esto ya sí es autoexplicativo, ¿vale? Que antes no lo era. y además cambian el gráfico, el de quesitos, cambian el gráfico, quitan el sumatorio de los Sí, entrenados, ya los justo, dejan separados para que no dé lugar a error entre error. si, Mm, si había más de 64 o menos. sí, total. Y luego, eso, los dos gráficos son autoexplicativos, las conclusiones, que están bien, pero no vamos a entrar ahora mismo a discutirlas, y las voces del paciente lo dejan igual. Vale, ¿entregamos este o le hacemos alguna mejora? ¿Ya se os ocurre alguna mejora que hacer o ya? Bueno, pues aquí sobre todo vamos a ser, primero, lo perfeccionistas que seamos y segundo, el tiempo que tengamos. Son los dos factores fundamentales. A ver, yo creo que este póster es requete, requete, requete entregable, ¿sí? Pero Total. aquí Soledad y Laura, que quisieron ir a más, hicieron una última versión, ¿vale? Que luego esto es como todo, para gustos los colores. Pero hicieron esta última versión, que hay cambios hasta en el título que se lee hasta mejor. En esto no me había fijado hasta hoy. Está centrado. ¿Veis? Han hecho un título que se ve mucho mejor que el otro. Están un poquito más separadas, yo creo, se ve mejor, el título se lee mejor, se lee mejor el blanco sobre fondo, ¿sí? Esto no cambia, esto no cambia. Esto deciden poner un gráfico de barras, que entiendo que era ¿por qué? Porque habíamos dicho que es solo un tipo de gráfico, ¿no, Sole? ¿O por qué? No, no me acuerdo, ¿eh? Claro, pensamos, aparte de que solo fuera un tipo de gráfico, era como que si poníamos como el típico gráfico de quesitos, se entendía como que era un 100% y nosotros no buscábamos
dar resultados sobre el 100%, sino hemos tenido tantos pacientes, tantos cuidadores, como que nos daba un Sí, poco igual eso. Entonces, como que intentamos cuadrar un poco y ser algo más visual todavía. totalmente. Sí, yo creo que se ve mejor, totalmente. Las conclusiones igual, más o menos, creo que no hay cambios. Y luego fijaos el cambio visual de la experiencia del paciente metiéndole iconos como muy atractivo, ¿no? A esta figura. Esto es creatividad pura y dura. Los comentarios son los mismos, pero está como todavía más atractiva el póster, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Este ya lo entregáis o no? totalmente. Sí, ¿no? Vale, pues esta historia acaba así. Aunque os hayamos hecho spoiler. Aunque acabamos así, pues la historia tiene final feliz y Laura y Sole, que está aquí con nosotras, Laura no ha podido estar porque está dando hoy la clase del curso de GED de trasplante, ¿vale? Que si no también estaría con nosotras, pues se llevan el premio el año pasado en Florencia del mejor póster del EBMT. Y ya hay Soledad, pues que nos cuente si hace ilusión o que nos lo cuente ella. Hombre, por supuesto, hace muchísima, muchísima ilusión. Yo nunca había llegado a presentar ningún póster así a algo tan oficial. Ha sido siempre más por andar por casa, en el hospital o algo. Y claro, primero la ilusión de que te cogen el Astra y te dicen que, oye, que tu Astra opta a premio. Entonces ya ahí dices, aquí tengo que echar tiempo yo, que esto no es cualquier cosa. Es verdad que como era la primera vez que hacíamos algo, por lo menos yo, tan oficial, tan, para un evento tan importante, le dedicamos muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo. Pero luego todo se vio recompensado al ganar el premio, que estábamos que no lo creíamos. Y luego fue muy emocionante. Y volver a tu hospital y decir, oye, chicos, pues hemos ganado un premio siendo enfermería, que parece que muchas veces nos cuesta mucho en el tema de la investigación, que se nos valore más, nos había costado muchísimo que nos pudieran subvencionar el himno, que nos dieran los días en el trabajo. Fue como, la verdad que una motivación muy, muy grande, muy, muy grande. No voy a contar, voy a decir que no fue fácil porque, claro, era del principio, pues, querer ponerlo todo, qué quito, cómo puedo contar mi historia de manera estructurada, que sea simple, que sea visual. Luego, además, bueno, el hándicap de va todo el mundo, hay que hacerlo en inglés y por lo tanto aún más atractivo porque pues va gente de Francia, va en italiano, van españoles, su idioma no es el inglés y tú tienes que transmitirle a esas personas también en un idioma que no es el suyo. Entonces, pues costó, pero mereció la pena. Pues sí, a ver, una pregunta sobre tú, porque por ejemplo utilizaste iconos, ¿con qué programas te ayudaste pues para hacer por ejemplo esta parte más visual o los gráficos o te ayudaste de algunos programas, no sé, de Canvas, de BioRender, de Utilicé el programa que se llama Napkin, el Napkin? que Sí. sí, que muchas veces es verdad que tú le pones la información y ellos llegan y te la resumen como ellos quieren, pero es verdad que una vez que te saca el gráfico que tú puedes elegir más visual, puedes modificar el texto que tú quieres realmente poner y eso es verdad que fue un descubrimiento también para mí, ahí no lo conocía y bueno, pues mi hematóloga me comentó, utiliza este programa que puede ser interesante y demás, y la verdad que muy, muy bien. Ponlo por favor en el texto, ¿cómo se llama? En el Ahí, chat, en ¿no? el chat, el En el chat, nombre vale. del programa, por si lo quiere utilizar Vale. alguna compi. A ver, Canvas también ayuda. Hay otro que a mí me gusta, por ejemplo, utilizar si necesitáis utilizar como iconos, por ejemplo, yo qué sé, de laboratorio, que tiene muchísimas cosas de ciencia y además tiene como plantillas de pósters que están muy bien, que es BioRender también. Ese también es un buen programa. BioRender. La mayoría de estos tienen una parte gratuita, igual te dejan una semana gratis y luego no. Pero bueno, que estos son programas ya que ayudan mucho en la parte visual también.
y te dan ideas de estructuración también. Vale, qué bien, Soledad, que te has podido unir y qué bien que has contado tú la historia, que yo creo que ahí es fundamental. Muchas Nada, nada. gracias. Pues nada, a la audiencia, Creo que estamos, ¿no? Salvo que la ¿eh? audiencia tenga alguna duda, Sí, yo creo que estamos en tiempo clavadas. estamos justo clavados en la hora y ya está. Sí. Pues gracias a todos. Esto se queda grabado para que lo podáis consultar si queréis. Y nada, os animamos a presentaros ahora que está abierto el plazo del GED para la reunión de Málaga, a que presentéis ahí iniciativas, ¿vale? Y os esperamos el día Nos 17. vemos el día 17. Cuidaros mucho. Gracias. Chao, chao. Chao.